Pueden buscar Segunda de Samuel, capítulo 6. Los niños pueden pasar la parte de atrás si todavía están por acá. Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer del 1 al verso 11 alternadamente. Yo empiezo y nos unimos en el 11 todos juntos. Dice la palabra de Dios, segunda de Samuel capítulo 6, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. ¿Ustedes el 2? El arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el poblado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Enciende, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. El 8. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: como ha de venir a mí el arca de Jehová, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Solo así vamos a empezar la enseñanza del día de hoy. Se llama "Hay que hacer las cosas como Dios quiere". Fondo bíblico, ya leímos parte de él, es del verso 1 hasta el verso 23, y también el Salmo 132 del 1 al verso 18. Entonces, ¿cómo se llama la lección del día de hoy, hermano y hermana? Hay que hacer las cosas como Dios quiere. ¿Sí? Como Dios quiere. La verdad central dice: la verdadera adoración debe ser con júbilo, pero también con reverencia. Y hay una definición de reverencia. Dice: es una actitud de profundo respeto y amor. Una conducta reverente hacia Dios incluye honrarlo, expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos. Eso es tener reverencia. ¿Sí? Una actitud de profundo respeto y amor hacia Dios. Y es parte de la verdadera adoración. Eso lo vamos a ver en la enseñanza. David se equivocó, aprendió del error y corrigió, y ya después agregó ese ingrediente de reverencia a su adoración. El texto áureo es Colosenses 3:17. Si lo quieren leer conmigo, todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre
por medio de Él. Colosenses 3:17. Ese es el texto de oro o el texto áureo. Amén. Y ya entramos a la enseñanza y dice la primera estrofa: el descuido, la adoración y la decadencia moral van siempre de la mano en la historia de una nación. O sea, si se descuida la adoración a Dios, es porque también se está decayendo, ¿sí? Decayendo en lo moral. Y, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, vemos que en las escuelas de educación de niños, adolescentes, estaba bien inculcado la oración, el dar gracias a Dios, la reverencia, poner en las manos de Dios a través de la oración en las escuelas americanas, pero poco a poquito se ha ido quitando esto y vemos casos alarmantes de jóvenes, niños que tienen armas y ocasionan tragedias en Estados Unidos. Y eso no nada más pasa porque sí, tiene todo un porqué, una raíz. Y dice ahí: el descuido en la adoración pública y la decadencia moral van siempre de la mano en la historia de una nación. El caso de Israel no es la excepción. Cuando estuvieron 40 años en el desierto, ellos se olvidaron de honrar a Dios mediante la Pascua. Se olvidaron de esta observación, entre otras. Y en lugar de eso, se caracterizaron por las quejas, la murmuración y la desobediencia a Dios. Por lo tanto, esa generación se quedó en el desierto. Ahí se quedaron, ¿sí? Como consecuencia de su falta de respeto o de reverencia a Dios. Cuando Josué entró en la tierra prometida al frente de una nueva generación, lo primero que hizo fue revivir la adoración pública. Con su ejemplo y liderazgo, el pueblo empezó a practicar de nuevo la celebración de la Pascua. Entonces vemos que lo primero que hizo Josué fue revivir la adoración a Dios. Y en esta lección vemos otra vez el rey David hizo lo mismo. En cuanto estableció su reino sobre las 12 tribus, su preocupación número uno, porque era su prioridad, lo más importante, fue la restauración de la adoración nacional. La primera acción del rey fue trasladar el arca de Jehová, símbolo de la gloria de Dios, el símbolo nacional de la adoración, al corazón de esa nación, la ciudad capital de Jerusalén. Eso fue lo primero que hizo el rey David. Y de ahí vamos a la primera parte de esta enseñanza que se llama el peligro de la irreverencia. Segundo de Samuel 6, 1 al 7. Y el número A, o la letra A, inciso A, dice: interés en las cosas de Dios. Como ya lo comentamos, el interés principal de David al inicio de su reinado, ¿qué era? ¿Sí logran leer? Traer el arca del pacto a Jerusalén. Eso fue lo primero de su reinado. Vemos que cualquier dirigente, antes de llegar al poder, promete muchas cosas, pero llega al poder y lo primero que hace es lo que tenía en su corazón. Y a veces no es lo que prometió, ¿verdad? Pero lo primero que hace el dirigente, ya sea presidente, ya sea rey, es lo que está en su corazón, en su reinado. Y ahí demuestra cómo va a gobernar. Si va a ser buen rey, va a ser buen presidente, va a ser buen gobernante o mal gobernante. En este caso,
David desde el principio empezó con lo más importante, ¿sí? La adoración a Dios. Y vemos que para ellos el arca del pacto no era solo un simple cofre en el que se guardaban tesoros y reliquias del pasado. La misma presencia de Dios se manifestaba sobre ella en medio de su pueblo. Vemos en Moisés el tabernáculo de reunión que se dividía en dos partes: el lugar ¿qué? Santo y el lugar santísimo. Y en el santísimo estaba el arca del pacto, ¿sí? Y ahí se manifestaba la gloria de Dios cuando el sumo sacerdote entraba a ese lugar. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y ahí se manifestaba la gloria de Dios. Ahora, qué privilegio, porque si estuviéramos en ese tiempo de Moisés, solamente el sumo sacerdote iba a poder experimentar la manifestación de la gloria de Dios. Pero ahora estamos en el nuevo pacto, ¿sí? Por la obra de Jesucristo, los creyentes cristianos podemos entrar al lugar santísimo y experimentar la manifestación de la gloria de Dios. No tan solo el sumo sacerdote, sino toda la iglesia. Es un privilegio por su gracia y misericordia de nuestro Dios. Y la tercera estrofa dice: el arca estaba olvidada en otro lugar. Antes de que David quisiera traerla a Jerusalén, estaba en otro lugar desde los tiempos de Samuel. Y durante los 40 años del reinado de Saúl, el arca del pacto estuvo olvidada. Imagínense cuánto tiempo fue menospreciada el arca del pacto. Por eso durante el reinado de Saúl no hubo éxito, porque tuvo otras prioridades. Una de ellas al final era preservarse en el poder. Le empezó a importar más él mismo y se olvidó de Dios, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tan solo nosotros somos hombres, ¿sí? Se desubicó y se olvidó de lo más importante. Pero para David tenía otra prioridad. Dice en el Salmo 132:5, dice: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Y en la Nueva Traducción dice el verso 5: hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. Salmo 132:5. Fíjense la actitud de David. Dice: no voy a conciliar el sueño hasta que logre construir una casa para el Señor. Él en vida logró llevar el arca a Jerusalén y construir un tabernáculo de reunión para el arca. Pero no se le permitió construir un templo. Pero a su hijo Salomón sí. Su hijo Salomón sí construyó el templo que tenía en su corazón, tenía en su mente el rey David. Vamos al inciso B, dice: actos devocionales sin orientación. David estaba tan entusiasmado en el traslado del arca que mandó hacer un carro nuevo para la ocasión. Sin embargo, en el fondo de todo, la realidad que tanto David como el pueblo carecían de orientación para este acto tan solemne. O sea, en el primer intento reunió 30,000 personas David y organizó el transporte del arca del pacto
de Kiriat Jearim a Jerusalén, pero lo hizo de manera desorientada, lo hizo a la forma de los filisteos y no con la obediencia a la instrucción bíblica que Dios le encargó a Moisés. Entonces estaba desorientado David. Empezaron ese desfile, esa marcha con el arca del pacto, con danza, con júbilo, con gozo, con instrumentos musicales. El gozo no faltó, por el gozo no se equivocaron, porque el rey David con grande gozo estaba liderando, pero les faltaba la reverencia, o sea, la obediencia al mandato de Dios de cómo debían de transportar el arca del pacto. Dice ahí, lo hicieron como los filisteos en determinado momento transportaron el arca del pacto y no siguieron las instrucciones de Dios. Lo que aparentaba ser un acto de respeto no era más que un paso de desobediencia. En la ley de Moisés hay instrucciones específicas sobre la manera de transportar el arca. ¿Sí? Mandó a construir una carreta y a través de bueyes se intentó transportar el arca del pacto. Pero no era así, de esa forma. Se tenía que transportar con los sacerdotes. ¿Sí? Vamos a verlo en Éxodo 24, 12 al 15, si alguien lo quiere leer, por favor. Éxodo 24, 12 al 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos acuda a ellos. Gracias. Ahí vemos que Dios le dio los mandamientos a Moisés. Deuteronomio 10:8. ¿Quién lo tiene? En aquel tiempo sacó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Gracias. No cualquiera podía transportar el arca del pacto, solamente la tribu ¿de quién? De Leví, los levitas. Y Números 4:5, ¿qué dice? Números 4:5, verso 15 también. ¿Quién lo quiere leer? Cuando haya de mudarse al campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y subirán con él el arca del testimonio. El verso 15, por favor. Y cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse al campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevárselos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de Jehová. Gracias. Ahí dice, en la palabra dice, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Y en el verso 19 dice, para que cuando se acerquen al lugar santísimo, vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. Entonces vemos ahí que estaba bien delineado el cómo transportar el arca del pacto, pero por ignorancia o intencionalmente, ellos pusieron el arca sobre un carro nuevo tirado por una yunta de bueyes, y los dos hijos de Abinadab, Usa y Ahío, lo conducían, y el pueblo danzaba al son de una variedad de instrumentos musicales en una actitud de adoración a Dios. Nosotros podemos ver ese paisaje y podemos decir, no, pues estaba todo bien, pero no había un seguimiento bíblico o un seguimiento al mandamiento de Dios.
Y eso era irreverencia, o sea, una falta de respeto o una falta de obediencia. Cuando el levita Usa vio que el arca se movía, porque por el camino se movió la carreta, el arca del pacto se va a caer, y Usa tuvo el atrevimiento de extender su mano, y en forma precipitada extendió la mano para sostenerla, y eso estaba en contra, lo acabamos de leer. ¿Qué le pasó? Se murió instantáneamente. Usa no estaba capacitado para supervisar el traslado del arca de Jehová. Él y todos los israelitas cosecharon el fruto terrible de una actitud irreverente. Ese fue el primer intento de David. Imagínense, fracasó, se llenó de tristeza, se llenó de miedo y también se enojó. Se enojó por este fracaso. Vamos a la segunda parte, dice: las bendiciones del temor reverencial. Reacción ante el juicio de Dios. La reacción emocional inmediata de David fue tristeza. Se murió una persona. Entonces imagínense, estaba danzando David y de repente pasa esto. ¡Pum! Se cayó en su emoción, se llenó de tristeza. Y vemos que la palabra dice en Isaías 55, 8, 9: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, a veces pensamos que en nuestros criterios es como debe de ser, pero pensamiento de Dios, el camino de Dios es lo que nosotros debemos de entender y obedecer. Pronto hubo un cambio de actitud en el corazón del rey. Después del quebrantamiento que tuvo, dice, en lugar de sentir solamente la tristeza, el temor y disgusto por la muerte de Usa, empezó a experimentar un temor reverencial y estaba compungido por su terrible equivocación en cuanto a la forma de trasladar el arca de Jehová. O sea, aprendió del fracaso, ¿sí? Aprendió de esta derrota, tuvo un aprendizaje, y eso nosotros los mexicanos debemos de entender bien, porque nosotros a veces como mexicanos culturalmente somos muy emocionales, ¿sí? Y cuando vienen los problemas, así como David, nos llenamos de tristeza, y por esa tristeza a veces cometemos errores, y en lugar de aprender, en lugar de tener un aprendizaje, ahí nos quedamos en ese error, en ese fracaso, ¿sí? Y por eso nuestra historia mexicana no es tan bonita, no es tan alentadora. Y por ejemplo, ¿cuánto territorio nos quitó Estados Unidos? Casi la mitad de nuestro territorio nos lo quitó Estados Unidos, ¿sí? Y gran culpa lo tuvieron los gobernantes de esa época, porque estaban bien sumidos en la corrupción. Por ejemplo, Antonio López de Santa Anna, que se repitió mucho como gobernante y cometía grandes atropellos como gobernante, y una consecuencia fue que Estados Unidos nos comió el mandado, y por ejemplo Texas era de México y todo ese territorio era de nuestro país, pero ahora es parte de Estados Unidos. Entonces nosotros como mexicanos debemos de aprender de la derrota, no dejar que la tristeza nos defina y tener un aprendizaje. Vemos que David fracasó, se entristeció, pero aprendió, tuvo un aprendizaje. Dice, David mandó el arca
ya no la mandó a Jerusalén, sino la mandó a casa de un sacerdote, Obed-Edom. Este levita quedó muy complacido con la designación del rey y recibió el arca en su casa con mucha alegría, y en respuesta a su confianza reverencial, Dios bendijo de una manera especial su casa y todo lo que en ella había durante los 3 meses que el arca permaneció allí. Eso lo leímos y dice en Crónicas 13:14, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Entonces David vio, no, es que sí es de bendición el arca del pacto, y esto le motivó, esto le animó ver que Obed-Edom y toda su familia durante los 3 meses que el arca del pacto estuvo en su casa fue de una gran bendición. Entonces David dijo, no, entonces hay que continuar con el traslado del arca del pacto. Y entonces tiene nuevos esfuerzos el rey David, reanudó sus esfuerzos para el traslado del arca, pero ahora lo hizo bien. Ahora lo hizo bien. En esta ocasión el rey y el pueblo actuaron de una manera muy distinta. Después de los primeros 6 pasos, caminaron 6 pasos y se detuvieron y ofrecieron un sacrificio a Jehová. El estudio de las Escrituras fue el remedio de los males. David aprendió una buena lección. Esta vez se hizo las cosas según la voluntad de Dios. Es bien importante la alabanza y adoración. Es bien importante porque cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Pero no debe ser el todo dentro de un culto. Que se tenga 3 horas de alabanza y 15 minutos de reflexión y de estudio bíblico. Porque entonces se puede caer en el mismo error que cayó David por la desorientación, por el descuido o ignorancia bíblica. Entonces ahí, ¿cuál fue el remedio? El estudio de las Escrituras. O sea, leer, reflexionar y aprender de la Biblia, de la palabra de Dios. Porque ahí está el método correcto de Dios para todo. A veces no lo hemos aprendido, a veces no lo entendemos, a veces no lo pensamos, a veces ya lo sabemos, pero se nos olvida. Pero el Espíritu Santo siempre está como buen maestro, recordándonos y enseñándonos su palabra. Y a nosotros como cristianos nos orienta y nos proyecta, nos delinea y nos impulsa en la voluntad de Dios. Su palabra preciosa, la palabra de Dios. Entonces dijo David, el arca debe ser llevada, sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová. O sea, le cayó el 20. Dice, el arca debe ser llevada, sino por los levitas. Y al dar instrucción a los levitas para esta acción, el rey les dijo, santificaos vosotros y vuestras hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le ha preparado, pues por no haberlo hecho, así vosotros la primera vez, Jehová, nuestro Dios, nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. A veces pensamos que todo lo sabemos y que nosotros tenemos un proceder correcto y que ya sabemos mucho. ¿Sí?
Por ejemplo, cuando Nicodemo se acerca con Jesús en la noche, Nicodemo era un maestro y al principio, si ustedes leen el pasaje, se acercó con soberbia a Jesús. Pero ya después Jesús, poco a poco le fue bajando, como se dice, los humos, su soberbia. ¿Pero por qué llegó Nicodemo? Porque él llegó con una creencia de que tenía un buen conocimiento, un buen acervo. Y a veces nosotros vamos así con Dios. Pensamos que ya sabemos mucho. Pero ¿qué sucede a veces cuando somos quebrantados? Cuando somos quebrantados nos damos cuenta que sabemos muy poco de Dios y que todavía nos falta mucho que aprender y también mucho que hacer en la obra de Dios. Pero a veces necesitamos ser quebrantados por a veces las circunstancias que Dios permite. Y así entonces nos cae el 20. Dios, ya entendí, pero antes tuve que ser quebrantado. Y tenemos toda una escuela de esto con nuestro Dios cuando trata con nuestra vida. En otra ocasión de este mismo tema, prediqué un jueves sobre este pasaje bíblico y ahí les expuse a los hermanos cómo Dios me quebrantó. Ahorita no se los voy a comentar, pero en ese momento Dios quebrantó mi vida y entonces entendí muchas cosas y realmente digo, Dios, soy muy pequeño delante de ti y realmente casi, pues no sé muy poco, pero hay que seguir. Y Dios me alentó a seguir adelante. Pero a veces pensamos que ya somos el gran siervo, el gran predicador, el gran maestro o el gran cristiano, pero la verdad no, nos falta mucho. Y en mi caso me falta mucho todavía. Y tenemos el caso, por ejemplo, de grandes siervos, entre ellos el hermano David, y volteamos a su ejemplo y realmente no, también nos quedamos muy cortos en comparación. Pero eso nos sirve para aprender y seguir adelante. Vamos a la tercera parte, dice, el gozo de la obediencia. Segunda de Samuel 6, 14, 23. Inciso A, una opinión diferente. Seguro de que Jehová Dios estaba complacido de la forma en la que ahora se conducía el acto del pacto. Esta frase me quedó. Complacer a Dios. No sé, ustedes tienen hijos, ¿verdad? Amén. Cuando su hijo o hija hace algo y ustedes se llenan de alegría o provoca que ustedes sonrían cuando obedecen, pero sus hijos saben, ¿verdad?, cómo complacerte a usted como papá o como mamá y nos dan alegría, saben cómo. Y de mis hijos, el más pequeño, que es el más pequeño, sabe, no sé, me conoce mucho y me alegra. Y acá estaba viendo, seguro de que Jehová Dios estaba complacido, pero por este ejemplo lo digo, ¿cómo podemos lograr que Dios sonría con nuestra vida? ¿O cómo podemos complacer a Dios? Cuando obedecemos, es cierto, con la reverencia, que es lo que estamos viendo, con la reverencia, lograr que Dios se complazca con nuestra vida. Pero veamos a David en esta historia. David causó que Dios sonriera, que Dios se alegrara, que Dios se complaciera. Y veamos esta historia, cómo se conducía el rey David. Y veo algo bien importante, cómo adoraba
David a Dios? ¿Cómo le adoraba? ¿Con qué pasión, con qué fuerza, con qué desempeño, con qué dedicación el rey David adoraba a Dios? Tanto que fue complacido nuestro Padre Celestial. Y eso es todo un reto para nosotros, hacer o llamar la atención de nuestro Padre, pero no con cosas malas, sino con cosas buenas. Con cosas buenas, así como lo hizo el rey David. Y por eso dice la palabra que David era conforme al corazón de Jehová. Aleluya. Conforme al corazón de Jehová. Lo que no pasó en Saúl, sí sucedió en David. Y vemos que por eso David, ¿cuántos salmos escribió? O sea, ¿cuántos salmos son de David? Bastantes salmos son de David. Entonces imagínense a David escribiendo salmos a Dios. Es que realmente amaba a Dios David. ¿Quién de nosotros le ha escrito una canción o un poema a Dios? No, Dios, es que yo siento esto y por eso te lo estoy escribiendo. Pues el rey David lo hacía constantemente, porque era un adorador en espíritu y verdad. Y eso cautivaba a nuestro Dios. David siguió adelante con la marcha con un gran entusiasmo. De acuerdo con sus costumbres y sus talentos, David compuso un canto especialmente para esta ocasión. El rey danzaba delante del Señor con toda su energía. Esa fue una danza espontánea, informal e improvisada en torno al arca, formando semicírculos al compás de los instrumentos musicales. Ese es ya en el segundo intento donde tuvo éxito. En lugar de vestir las ropas reales, fíjense también este detalle de David. Ahí no se proyectó como el rey, como el mandamás, como el señor de la nación, como el hombre que todos tenían que obedecer porque era el rey. No, se quitó la vestimenta de rey y se puso una vestimenta sacerdotal. Y ahora la vestimenta sacerdotal no era la del sumo sacerdote, era de un sacerdote común. Y se vistió así. En lugar de vestir las ropas reales, para esta ocasión especial, el rey David llevaba un vestido sacerdotal, un efod de lino común y corriente. Y por eso su esposa lo criticó. Al final vamos a verlo cómo su esposa lo menospreció en su corazón y lo criticó. Y en parte fue por su vestimenta, porque dejó su vestimenta de rey. Y ahí vemos, de todo el pueblo, la única que lo criticó fue su esposa, Mical. ¿Cierto o falso? Así dice la palabra. Mucha gente acompañó al rey en esa marcha jubilosa, entonando cantos al compás de la música y sonido de trompeta. Sin embargo, por lo menos hubo una persona en todo el reino que opinaba de una manera diferente. Mical, la esposa de David, al ver a su esposo saltando y danzando delante del Señor, en lugar de echarle porras, lo menospreció en su corazón. Al llegar a Jerusalén, David ordenó que el arca fuera colocada en un tabernáculo que él erigió especialmente para ella. Después de ofrecer los sacrificios ahí, procedió a bendecir al pueblo tal como lo habían hecho los sacerdotes antes que él. Ya después de este éxito, de que el arca del pacto llegó a Jerusalén, seguía en su rol sacerdotal David y bendijo al pueblo. Veamos cómo bendecían los sacerdotes. Números 6, 22, 27. Amén. Si alguien lo puede leer. 6, 22, la bendición sacerdotal. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová
te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así bendecían los sacerdotes y David bendijo al pueblo. En 2 de Crónicas 6:3 vemos ahí el caso de su hijo Salomón. Lo vamos a leer al final. Inmediatamente empezó a oír comentarios sarcásticos otra vez, que le indicaban que su esposa se sentía avergonzada por la forma en que el rey se había conducido en la adoración pública por las calles de Jerusalén. El sarcasmo en su casa. El rey David se paró firmemente y declaró que seguiría alabando y sirviendo con todo entusiasmo al Dios que lo había sacado de la nada y lo había constituido como rey de su pueblo. ¿Le hizo caso a su esposa? No le hizo caso a su esposa. O sea, no le importó su menosprecio, su crítica, su rechazo. Y siguió adelante alabando y sirviendo a nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. La alabanza de David. Veamos esta alabanza de David en Primera de Crónicas 16:8. O sea, ¿cómo alabó David? Primera de Crónicas 16:8. Nos vamos a ese pasaje. Me estoy yendo muy rápido porque quiero caer en algo. Primera de Crónicas 16:8. Lo voy a leer con la diapositiva, pero quiero ubicarme. Sí, gracias. Gracias. Ahí vemos cómo David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Bueno, ya que logró que el arca del pacto llegara a Jerusalén, ¿y ahora qué sigue? O sea, ¿para qué tanto? ¿Qué hizo después David? O sea, ya les hablé tanto de todo este trajín, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Fue una ocurrencia de David nada más? ¿Por qué lo hizo? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Y era para establecer una alabanza constante, 7 días de la semana, 24 horas diarias, 7:24. No le estoy haciendo publicidad al negocio, pero para la alabanza constante a Dios. Estableció el tabernáculo, colocó el arca del pacto y organizó a todos los levitas, para que constantemente se estuviera alabando a Dios. Eso es lo que vamos a hacer en el cielo. Pero David lo entendió aquí en la tierra. ¿Sí? La adoración es espiritual y verdadera. A veces nos olvidamos de lo espiritual porque siempre buscamos lo tangible. Nos vemos, ¿sí? ¿Y lo espiritual lo vemos? ¿Vemos lo espiritual? No. ¿Cómo dice la palabra que es Dios? Espíritu. Dios es espíritu. ¿Sí? La religión popular tiene necesidad de construir algo palpable para adorar, porque no han entendido que Dios es espíritu. Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo. A través de Jesucristo se revela cómo es Dios: amoroso, misericordioso, piadoso. ¿Cómo es Jesús? Así es Dios. Amén. Pero tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo. Entonces,
Nos olvidamos de lo que no vemos, pero David era algo que él, hagan de cuenta que lo podía ver, porque lo trataba como a lo más importante, lo espiritual, y estableció esa adoración espiritual y verdadera con Dios, y organizó a los levitas para que constantemente estuvieran alabando a nuestro Señor. Si tú no tienes ganas de alabar, porque a mí me ha pasado a veces que llego a la casa de Dios, si no tengo ganas de alabar, llego acá al templo y no tengo ganas de cantarle fuerte, de agradecerle, es porque tengo en mi corazón y en mi mente otra cosa que está siendo prioridad antes que Dios. Yo soy sincero, yo también, a mí me ha pasado, quizás a ti también. Y no alabo a Dios fuertemente, no alabo a Dios de corazón, estoy pensando en otra cosa. ¿Por qué? Porque es muy fácil perder la prioridad importante que es nuestro Dios, y a veces por las preocupaciones, por X o Y el trabajo, o que ya se me acabaron los frijoles en la casa y ya no tengo huevo y que no sé qué, o que mis hijos mañana ya van a la escuela y ya se me rompió el uniforme de mi hijo más pequeño porque nada más está en el piso y ya en sus rodillas ya tiene hoyo su pantalón, y estamos pensando X o Y o Z. O acá las mamás, ¿qué voy a hacer de comer al rato? Van a llegar mis hijos, mis nietos y no tengo comida. Pues voy a tener que ir a comprar esos pollos que regalan allá en el centro. Si compras los miércoles te regalan pollo y medio, creo. ¿Cómo es? Pero hoy es domingo, no regalan nada, ¿cierto? ¿Qué día regalan el pollo allá en el centro por la tienda famosa? Miércoles. Y estamos pensando en otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuando es la alabanza, alabamos a Dios como debe ser, o estamos preocupados, porque entonces ya no somos adoradores espirituales y verdaderos. Pero el rey David era su prioridad. Y veamos este caso, dice, ¿cómo alabó? Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer a los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Y así hay muchos salmos de David, y su hijo la aprendió. Y veamos 2 de Crónicas 6:41. Su hijo siguió con el proyecto de Dios, y a veces aprendemos que en mi generación yo voy a hacer algo por la obra de Dios, pero voy a necesitar de que mi siguiente generación y todavía la que sigue en generación continúen la obra de Dios. Y así fue con Salomón. Dice 2 de Crónicas 6:41. Gracias. Ahí vemos. Dice, Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias con David, tu siervo. Ahí estamos en la inauguración del templo que se construyó en el reinado de Salomón. Dice, verso 1 del 7, cuando Salomón acabó de orar, ¿qué pasó? Descendió fuego de los cielos
y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué pasó? Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. O sea, entendió su hijo Salomón, siguió con el proyecto de David y continuó la adoración a Dios, ahora en el templo en Jerusalén. Y seguían con la adoración y alabanza a nuestro Dios. Y bueno, a mí me cuesta mucho trabajo cantar, pero le voy a pedir a mi hermano Israel que me ayude a entonar. Desde ayer tengo ese deseo. Y con todos ustedes, porque también eso hemos venido a esta casa, a alabar a Dios y a buscar su rostro, a bendecir a nuestro Dios, que Dios está con nosotros, Dios es real. Y me ha tocado lo de David, de alabarle en espíritu y en verdad. ¿Sí? Hay esos coritos rápidos. Esos coritos rápidos de antes, de antaño. Por ejemplo, bendice este lugar. Vamos a entonarlos a la honra y gloria de Dios. Es para nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. ¿Quieres alabar a Dios? Y ya después damos gracias a Dios en oración. Y si no tuviste el empeño de alabarle con todas tus fuerzas, así como David alababa a Dios, ahorita hazlo aunque sea un minuto, pero hazlo de corazón, sinceramente, y trata de complacer a Dios con tu alabanza y con tu adoración. ¿Sí? Dios es nuestro Señor y Él es bueno y misericordioso. No nos deja solos, siempre nos ayuda. Y cuando estamos así como David, quebrantados en tristeza, Él nos levanta, nos restaura, nos abraza, nos anima, nos ayuda y podemos ver su amor como Padre hacia nosotros. Entonces, ¿por qué no alabarle, darle las gracias y decir que Jehová es grande en misericordia, lento para la ira? Bendice, bendice, bendice.